Juan, ¿cómo estás? Hola Renata, ¿cómo Hola, estás? hola. Bien. Otra vez, qué gusto estar acá. Y pues también un saludo a toda la gente que nos está viendo en México, en Estados Unidos, no sé si en otros países, pero un saludo. También desde acá, León nos saluda desde Florida, en Estados Unidos. Y bueno, tenemos mucha gente muy amable que nos está sintonizando. Entonces, ¿por qué no nos arrancamos? Platícanos qué está pasando en el Poder Judicial, qué está pasando, cuál es su relación con la soberanía, todo. Platícanos, explícanos, por favor. Pues bueno, las últimas 2 semanas, pero esta en particular como que eh, la reforma al sector eléctrico, que ya se había estado que ya había tenido, bueno, o sea, ya se viene cocinando desde hace un par de semanas, eh, entró a una nueva dinámica que es, nosotros lo escribimos en nuestro newsletter, por ahí lo pueden revisar desde hace unas semanas. Me parece que fue a principios de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador manda una reforma prioritaria para cambiar los términos en los que se puede eh, ofertar energía eléctrica. Eh, la reforma se discutió en el Congreso, se discutió en el Senado, por fin se pasó. Eh, y lo que sucedió, me parece que no esta semana, sino la pasada, es que un juez suspendió, a través de un amparo, suspendió los efectos de la reforma, es decir, no se podía aplicar. Y esta semana, me parece que de hecho fue el sábado pasado, y a todos ahí pueden ver ¿dónde está? A mi hijo Nicolás jugando por ahí. Hermoso. Eh, lo que sucedió es que la suspensión, que era provisional, se extendió a una suspensión definitiva. Lo que esto significa es que el amparo que promovió una empresa ya no solamente aplica para esa empresa, sino que aplica para todo el sector. Y un poco el razonamiento que hizo el juez, me parece que es Juan Pablo Gómez Fierro, no me acuerdo si es así su apellido, es que, bueno, en primer lugar, que la reforma es inconstitucional, y en segundo lugar, el razonamiento para hacerla general, es decir, para que aplicara no solamente a esa empresa en particular, a quien promovía el amparo, sino a todo el sector, es que era pondría en desventaja económica o en una desventaja de competencia a, eh, eh, a quienes no fueran beneficiadas por el amparo, ¿no? Entonces, ese fue el razonamiento, además de cosas de medio ambiente y cosas así, porque supuestamente la reforma está hecha para contaminar más, ¿no? Eso es lo que leemos en medios, tanto mexicanos como internacionales. Y bueno, yo decía que agarró un nuevo giro porque esta semana el presidente López Obrador le mandó una carta al presidente de la Suprema Corte, que es otro poder autónomo, independiente, es otro poder del Estado, pidiendo que se investigara cómo este juez había llegado a esa resolución, sospechando un poco que detrás de la decisión de este juez había habido muchos intereses económicos, particularmente de empresas extranjeras, fundamentalmente españolas. Y entonces aquí es en donde ya entra en juego un poco eh, otros actores políticos que no son el Ejecutivo, como el Poder Judicial, con la soberanía. Y ahora voy a hacer a propósito de que hace dos días fue el 18 de marzo y que se conmemora el aniversario de la expropiación petrolera, vamos a situar esto un poco en términos históricos. Eh, y un poco, o sea, lo que nosotros le hemos dado seguimiento en Saldo del Muro a este tema, porque creemos que es realmente importante. Recordemos que en 2013, cuando se reformó la Constitución, para entrar, digamos, para avanzar lo que se conoció como la reforma energética, que era abrir el mercado de hidrocarburos, de la producción de petróleo,
pero también el mercado eléctrico a compañías privadas, tanto mexicanas como extranjeras. Es decir, el Estado mexicano ya no tenía un monopolio sobre la producción, distribución de petróleo, ni tampoco sobre la producción y distribución de energía eléctrica. Y de alguna manera el argumento del gobierno, que está pues sustentado en muchos estudios de ambientalistas, que no necesariamente son pro gobierno, ojo, sino que simplemente pues, es el análisis de cómo se dio la reforma energética. Básicamente fue una reforma para favorecer a intereses privados muy concretos, muy ligados al expresidente Felipe Calderón, en concreto la empresa española Iberdrola, o también Repsol, que fueron grandes beneficiarias de concesiones para producir energía eléctrica en Oaxaca, por ejemplo, a partir de de energía eólica, es decir, a través del viento. Granjas solares, por ejemplo, en Yucatán. Y, por ejemplo, otra cosa que no se conoce tanto sobre las llamadas energías limpias es que muchas empresas, al abrir el mercado a la participación privada, muchas empresas, a diferencia, eso sí hay que decirlo, a diferencia de las empresas estatales, producen electricidad a partir de gas natural y no a partir de otros combustibles fósiles que sí son más contaminantes que el gas, por ejemplo, el carbón o una tecnología mucho más obsoleta que es el combustóleo. Pero entonces no son energías renovables, ¿no? En realidad es gas, que sí es un poco más limpio que el carbón y el combustóleo, pero tampoco es que sean energías renovables y 100% limpias, como sería la generación a partir de la energía solar o a partir de la energía eólica a través del viento. Entonces, un poco el argumento del presidente López Obrador es, a ver, esta reforma no tuvo nada que ver con hacer el mercado más eficiente, con, por ejemplo, bajar los precios de la electricidad para los consumidores mexicanos, para transitar a una energía mucho más limpia, por ejemplo, renovables, sino se hizo simplemente para beneficiar a intereses económicos muy concretos y además a costa de, pues no solamente del presupuesto nacional, sino en muchos casos a costa del bienestar de muchas comunidades. Por ejemplo, en Oaxaca, nosotros lo hemos documentado, bueno, en realidad reportado, quienes lo han documentado son especialistas. Los daños, o sea, curiosamente, medioambientales, pero además sociales que ha generado poner las granjas solares, por ejemplo, en Yucatán o los generadores eólicos en Oaxaca son tremendos. Y pues todo esto para favorecer intereses privados. Entonces, la reforma, la ley eléctrica, lo que proponía era, a ver, en lugar de seguir beneficiando exclusivamente a los privados a costa de las empresas que el Estado ya tiene, de la capacidad instalada o la capacidad de generación eléctrica que las empresas estatales ya tienen, ya están ahí, pero simplemente no se usan, vamos a cambiar el orden de prioridad. Vamos a hacer que las empresas públicas sean las que primero pongan su electricidad en la red eléctrica nacional y después las privadas. Y esto con dos objetivos. Uno, pues es aprovechar esa infraestructura que ya está ahí, que ya existe, ¿no? Y la otra, pues, es no favorecer a costa del dinero público intereses privados. Entonces, lo que está, digamos, el contexto en el que estamos ahora es que muy probablemente, bueno, quién sabe cómo vaya a responder el Poder Judicial. Lo más probable es que el presidente vaya a pedirle a una instancia superior que se revise la decisión que tomó este juez para determinar si era legal o no.
muy posiblemente, o sea, es inaudito la cantidad de amparos que se han interpuesto ante esta ley. Son más de 30. Y que el presidente informó el viernes que hasta Walmart y Bimbo se ampararon. Es un escándalo. Ajá, porque, digamos, una cosa que los defensores del antiguo régimen, los defensores del régimen neoliberal, a veces no cuentan o lo cuentan a medias, es que al momento de que se le otorga se otorgan concesiones a privados, también es, por ejemplo, algunas empresas eh, se les da permiso de generar su propia electricidad y el sobrante lo pueden vender. O sea, si ellos producen un poco más de lo que necesitan y les sobra, lo pueden vender. Entonces estamos en una pues paradoja en donde hay muchísimas empresas, por ejemplo, como Bimbo, FEMSA, la distribuidora de Coca-Cola, eh, que no pagan electricidad, ¿no? Pero además se benefician de todos los subsidios que el Estado les da para poder subir su electricidad, porque ellos no distribuyen. Entonces es un negocio redondo. No solamente no pagan electricidad, sino que el sobrante, el excedente, no pagan en costos de operación, en el costo de distribución, etcétera. Entonces o sea, la evidencia se sigue abultando de que toda esta reforma se hizo para beneficiar a privados. Y una cosa que yo estaba leyendo apenas ayer, que yo desconocía, es que parte de la reforma energética en 2013 también se reformó la ley de amparo. Eso, o sea, yo me sorprendí porque en realidad el amparo es un mecanismo, yo no soy abogado, entonces me disculpo si tengo algunas imprecisiones, pero básicamente es un recurso legal que uno tiene para, de alguna manera, disputar un fallo judicial si uno cree que está vulnerando sus derechos. La reforma en 2013, la reforma energética también reformó el amparo porque de alguna manera se contemplaba que muy probablemente fuera a haber, una vez que tú abrías el sector energético a participación privada, que fuera a haber miles de amparos. Y una manera de proteger, o sea, irónicamente, de proteger a las empresas, es decir, a intereses privados, fue extender la figura del amparo no solamente a personas, a los ciudadanos, sino a empresas, a intereses particulares, a intereses económicos. Entonces, de alguna manera, irónicamente, el proyecto del neoliberalismo que nosotros creemos que se completó en el sexenio de Peña Nieto con todas las reformas estructurales, particularmente la energética, uno de esos candados legales que metieron sea ahora el freno que está teniendo el gobierno para, de alguna manera, revertir todos los efectos negativos que tuvieron esas reformas. Entonces, pues la cosa está realmente interesante, caliente en términos políticos, porque muy posiblemente, digamos, si el presidente tiene razón, quienes están empujando todos estos amparos sean eh, intereses privados ligados a estas empresas a las que me refería antes, que acumulan un poder brutal particularmente con el presidente Calderón, del PAN, de 2006 y 2012. Entonces es muy probable que este caso llegue a la Suprema Corte y ahí quién sabe si se va a determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Pero en todo caso, y esto es importante para todas las personas que piensan participar en las próximas elecciones, en las intermedias, es que el presidente dijo, bueno, si la ley es inconstitucional o no, pues nosotros ofrecemos una ruta, que es reformar la Constitución. Entonces, o sea, nosotros lo que queremos es poner los intereses nacionales en primer lugar, antes que los intereses privados.
Y si para eso se necesita reformar la Constitución, pues entonces la reformaremos. Y solamente se puede reformar la Constitución si la gente está de acuerdo en hacer ese tipo de cambios. Y pues para eso son las elecciones. Es decir, estamos viendo un momento democrático en el más amplio sentido, ¿no? No estamos hablando de arreglos en lo oscurito, o por ejemplo, como se hizo, como funciona el Pacto por México, todas estas reformas de 2013, en donde se intercambiaron votos en el Congreso por dinero. Es decir, esas reformas son espurias, son producto, hijas de la corrupción, de la corrupción política. Acá el presidente está hablando de frente, claro, ¿no? Está invitando a la gente a que voten por el proyecto político que él representa para poder reformar la Constitución y defender los intereses nacionales sobre los privados. Entonces no hay nada atrás en lo oscurito, ¿no? Todo es de frente, y ese cambio solamente lo puede sancionar, solamente lo puede ratificar el pueblo, la gente que va a ir a votar. Entonces, pues es un momento realmente muy interesante que de alguna manera es un poco metafórico, un poco poético, que todo esto lo estemos viviendo justo en la semana en la que conmemoramos el aniversario de la expropiación petrolera que logró el general Cárdenas en 1938, que básicamente fue eso, ¿no? La producción petrolera en México a principios del siglo XX estaba en manos de compañías fundamentalmente británicas y estadounidenses. Y digamos al pueblo, a la nación, esa explotación no le redituaba nada. Es decir, todas estas compañías venían, explotaban el petróleo con salarios de miseria. Y lo irónico es que todo ese petróleo se exportaba. Entonces tampoco es que se hubiera generado una industria petrolera nacional en las primeras décadas del siglo XX. Lo que permitió la expropiación petrolera del general Lázaro Cárdenas fue precisamente generar una industria no solamente petrolera, sino una industria nacional en el amplio sentido. Y pues lo que está de fondo es qué significa la soberanía. Por la soberanía nacional, ahora sí que, ¿para qué sirve y con qué se come? Bueno, precisamente para que en un contexto democrático en el que el voto de las personas realmente tenga efectos en cómo manejamos las decisiones públicas, pues una decisión de ese tamaño es cómo manejamos los recursos de nuestra nación, nuestros recursos. Entonces, a mí como que me parece muy, te digo, como metafórico, ¿no? Casi poético, que toda esta disputa la estemos viviendo justamente en el aniversario, y que además, por ejemplo, una cosa que el presidente López Obrador se refiere mucho, no sé si la gente ha escuchado ese término, ¿no? En boca del presidente, que el régimen neoliberal de las pasadas 3 décadas es un régimen neoporfirista, en donde todo es entregarle a los privados y a extranjeros, además, para que ellos se beneficien, no el pueblo de México. Entonces, de alguna manera hay como, de alguna manera no quiero decir que la historia se repita. Yo como historiador no creo que la historia se repita, pero de alguna manera hay como paralelismos, ¿no? De alguna manera regresamos otra vez a una coyuntura muy semejante a la que se vivió en el gobierno del general Cárdenas. Entonces, pues estamos en esa coyuntura, y pues a ver qué pasa. Las próximas elecciones pues son básicamente la expresión de la voluntad popular,
y el presidente realmente está convocando a que pues la gente se exprese sobre finalmente en qué tipo de régimen quieren vivir, ¿no? Un régimen neoporfirista o neoliberal en donde la explotación de recursos, además de ser indiscriminada, solo beneficia a intereses privados, o un régimen nacionalista, popular, democrático, en donde se intenta que el pueblo mande, que el gobierno obedezca, y en ese sentido que la explotación de recursos no sea indiscriminada, que la explotación de recursos no necesariamente implique un despojo, eh, daños ambientales, sino que en todo caso, si se va a llevar esa explotación a cabo, que los beneficios sean para el pueblo, ¿no? Para construir escuelas, para construir hospitales, para mejorar nuestro sistema educativo, Desde salud. el de salud, para que veamos mejoramiento urbano, Ujú. etcétera, ¿no? Es decir, en eso se materializa la democracia y creo yo que en eso se materializa pues la soberanía popular. Claro. A mí me rompió la cabeza esto que nos dices ahorita de la reforma que también hicieron a los amparos, de que solamente, no solamente personas físicas, sino además ahora personas morales se pueden hacer. Porque es muy curioso cómo la narrativa pública, como tienen el poder de los medios de comunicación, eh, han hecho esta idea de la acumulación del poder del presidente y que tiene demasiado Ujú. poder y esas tonterías que en realidad es como, no, es que así funciona la democracia, ¿no? Se votó por este proyecto y se está respetando, pero que callaron como momias con estas cosas que ni siquiera sabíamos, ¿no? Gente tan Claro, enterada sí, sí, como sí. tú, o sea, ni siquiera sabíamos que se había reformado algo así para poner candados para que estos intereses extranjeros y de empresarios pudieran estar protegidos no más allá del Pacto por México. Es de verdad un escándalo lo que hicieron con el país, la manera en la que vendieron el país. Y antes de dejarte, me sobran muy poquititos segundos para cerrar, pero le quiero, ahorita preguntábamos de dónde nos veían. Tenemos a Lau de Alemania, Juan Becerra de Inglaterra, Lucía de San Francisco, Juan de Maryland, Emilia de Texas, Elvia de Chicago, Sonia de Ontario, Genaro de Pittsburgh, Ileana de Mérida, Yucatán, y agradecerle muchísimo a Ernesto Sánchez por su apoyo económico, porque como pueden ver, aquí tenemos, bueno, hacemos un esfuerzo muy grande para informarle a la gente cosas que los medios masivos de comunicación suelen callar pues por mantener intactos sus intereses económicos. Entonces, pues les agradecemos mucho el apoyo con sus likes, sus aportes económicos y por vernos y compartirnos. Y pues me queda un minutito, pero ¿con qué cierras, Juan? ¿Y dónde te siguen? A ti y al South of el Muro. Este, bueno, en Twitter estamos en @SouthOfElMuro, y también tenemos un newsletter, entonces los invito a que se inscriban para que reciban nuestros análisis semanales. Y yo estoy en Juancho-MG en Twitter también. Pues simplemente cerraría con una idea muy, muy, muy rápida. En los últimos días la gente se escandalizó cuando el presidente propuso que si esta ley que él mandó al Congreso el mes pasado se aprobó, pero eh, un juez la suspendió, si eventualmente, o sea, una vez recorrido todo el camino legal, todo el camino judicial, se declara inconstitucional, entonces él propondría una reforma constitucional para cambiar la ley. La gente se escandalizó diciendo que eso es dictadura, y pues es una contradicción sorprendente, porque en realidad políticamente lo que el presidente está diciendo es, en las próximas elecciones se va a ratificar un régimen, o este o la gente va a decidir que mejor vivamos en un régimen neoporfirista. Si la gente, es decir, la expresión de la voluntad
de la voluntad popular llega al Congreso. Los representantes de las personas, del pueblo, llegan al Congreso. Y somos capaces de construir un escenario de mayoría calificada, 2/3 del Congreso, pues se reformaría la Constitución. Pero es decir, no hay, o sea, insisto, no hay nada detrás, no hay nada que se esté negociando en lo oscurito. El presidente políticamente está invitando a la gente a que vote para ratificar o no un proyecto. Entonces, digamos, así se enmarcan estas elecciones, ¿no? Para enterrar de una buena vez el régimen neoporfirista o darle viabilidad, ratificar lo que se está construyendo, que creo que todavía no tiene forma plena, pero uno de sus pilares, insisto, es la soberanía popular, la soberanía nacional. Así es. Pues te agradezco muchísimo haber estado en el programa. Acá nos dicen que muchas gracias por la explicación, fue muy clara. Te mando un abrazo hasta allá, a ti y a tu hijo, y muchísimas gracias por la explicación que se nos asomó. Pues muchas gracias por el espacio y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por sintonizar. Muchas gracias.